Muy buenos días. Pues hoy damos inicio a una nueva serie, ¿verdad? Esta nueva serie se llama La Promesa. Es una serie muy bonita. Vamos a estar hablando de varias cosas interesantes que tienen que ver con las promesas de Dios hacia nosotros. Sobre todo, esa promesa tan maravillosa que tiene que ver con el nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Así que espero que sea de mucha bendición para nosotros la clase de esta mañana. Y vamos a prepararnos. Bueno, tenemos un versículo bíblico para memorizar, que es Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Nos comimos una partecita del 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Luego dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y la clase del día de hoy, la clase número 1 de toda esta nueva serie que se llama La Promesa, es ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Y la manera de poder entender precisamente todos los temas que estamos por abordar ahorita, ya les di hace ratito, les puse cuáles eran los temas, ¿verdad? Vamos a hablar de los conceptos básicos del pacto, vamos a hablar del pacto, vamos a hablar de que este pacto es por siglos perpetuos, una cuestión eterna que Dios maneja en las escrituras de una manera muy especial. Vamos a hablar del pacto eterno, ¿verdad? Que hace con los hijos de la promesa. Ahí vamos a recordar la simiente de Abraham, vamos a recordar el pacto del Sinaí, vamos a recordar la señal del pacto, el nuevo pacto, y sobre todo la fe y la vida del nuevo pacto. Ahí estaremos terminando esta unidad que hoy comenzamos. Entonces, como todo tiene un comienzo, como todo tiene un principio, el día de hoy también vamos a iniciar en Génesis, nos vamos a volver a ir a ese libro de los principios, así como hoy estudiamos este tema de Jacob tan bonito ahí en la predicación, y qué bueno que ahora sí no se nos trabó ahí el internet, por primera vez creo, ya después de un buen rato, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que se quedó ahí bien grabado. Y aquí tenemos nuestro primer versículo. Estamos regresando al Génesis. Vamos a tratar de contestar esta pregunta y 5 preguntas más que ahorita van a aparecer. Esas preguntas van a ir apareciendo durante el estudio, pero también se las puse en una primer diapositiva para que las vieran todas. Si quieren las pueden copiar, si no las alcanzan a copiar, acuérdense que se va a quedar grabado para que después tengan oportunidad de verlo con más calma. Entonces, este es el versículo de memoria. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El punto número 1 es recordar y reconocer que Dios es el creador de toda la tierra y de que Él nos creó a su imagen, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en el punto número 1 y punto número 2. Y mientras vamos a ir analizando por qué nos creó, y para qué nos creó y por qué somos como Dios a su imagen, a la imagen de Dios. Bueno, vamos a tratar de ir contestando otras preguntas que, como les digo, ahorita en un momentito más van a ir apareciendo, ¿sí? Vamos adelante ahora. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Regresemos, estamos desde el principio. Para poder entender todo este tema tan maravilloso de la promesa, tenemos que regresar a los principios del Génesis. Y vemos que en el principio creó Dios, Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el que dispuso, en su corazón crear los cielos y la tierra. Y luego dice, el Salmo 33 del 6 al 9, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Aquí vemos la soberanía de Dios, lo que hemos estado estudiando en el discipulado de ayer en la noche, ¿verdad? El poder de la palabra de Yahweh. Aquí dice que es por el poder de la palabra de Jehová que fueron hechos los cielos y que fueron hechos todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, ¿sí? Entonces, fíjate que este relato
bíblico de la creación, te voy a dar un tiempo ahí mientras te platico esto, ahí aparecen las preguntas que vamos a tratar de contestar en esta mañana. ¿Qué es este mundo en el que nos encontramos sin haberlo elegido? Porque pues nosotros no elegimos vivir ni nacer en este mundo y sin embargo Dios así lo hizo. ¿Por qué estamos aquí? Es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho. ¿Para qué estamos aquí? Tratar de definir claramente y correctamente qué es lo que estamos haciendo en esta tierra, cómo llegamos al estado en que nos encontramos actualmente, si al principio, como acabamos de ver, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora, vamos a ver cómo llegamos a este estado y hacia dónde nos dirigimos todos finalmente, ¿verdad? Así como hay un principio, y ahorita vamos a ver qué fue lo que ocurrió, bueno, hay un final también, o hay una continuación, ¿verdad? Hacia dónde nos dirigimos todos finalmente. Claro que el final nuestro es un final eterno, como veíamos también hace rato, ¿verdad? Es un final eterno. Ahora, el relato bíblico de la creación, mis hermanos, está lleno de esperanza. Es algo que hemos estado aprendiendo con el hermano Gilberto todas estas semanas y que creo que hoy culminó el hermano con este tema. Pero este relato nos habla de esperanza, nos habla de felicidad, nos habla de perfección. Cada vez que leemos el capítulo 1 de Génesis, se nos llena el corazón de ver cómo el amor y la misericordia de Dios son movidos para crear todo el universo con un propósito, ¿sí? Vemos cómo cada día de la creación terminaba con un pronunciamiento divino, ¿te acuerdas? Cuando el Señor dice, y vio Dios que era bueno. Entonces, estamos hablando de esperanza, de felicidad, de perfección, de cosas buenas. Claro, esto no incluía a lo mejor lo que ha estado sucediendo tristemente con nuestra tierra, ¿verdad? Los tifones, los terremotos, estamos ahorita en tiempo de huracanes y en tiempo también acá para los lugares desérticos donde aparecen los grandes ciclones, ¿verdad? Estamos viviendo ahorita una situación de hambruna, estamos viviendo mundialmente una situación de pandemia, es decir, una enfermedad que surgió de la nada, que transformó nuestras vidas, que está ahí. Y entonces aquí viene entonces la pregunta que tiene que ver con la clase de hoy. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Que estamos nosotros ahorita viviendo todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Déjenme poner a Chayito. Entonces estamos viendo, de acuerdo a esto, qué fue lo que pasó. Ahora, el sexto día de la creación, ¿sí? Terminó con un pronunciamiento divino más bonito que los otros días, ¿sí? Por ejemplo, los primeros 5 días, cuando Dios estuvo creando, Él dijo y vio Dios que era bueno. Pero en el sexto día, dijo Dios que lo que Él vio, perdón, que lo que Él creó era bueno en gran manera, era bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque es en este día, el día sexto, en el que el Señor creó seres a su propia imagen, seres a su propia semejanza, los seres humanos, por supuesto, ¿verdad? Y otra vez, también por supuesto, estos serán seres perfectos en todo sentido. ¿Cómo va Dios a crear algo imperfecto si lo está creando a su propia imagen y si lo está creando a su propia semejanza? ¿Te das cuenta de esto? Claro que no. Entonces, cuando el hombre fue creado en esa primera vez, en ese sexto día del Edén, en el Edén, perdón, fueron seres perfectamente creados en todo sentido. Finalmente, la humanidad, toda la humanidad de esa época, fue hecha a imagen de Dios. Esto significa que no había asesinos, no había ladrones, no había mentirosos, no había estafadores, no había personas viles en las filas de los primeros seres creados por el Señor a su imagen. Entonces, la lección de esta semana que vamos a estar estudiando nos va a permitir analizar la creación y lo que Dios hizo originalmente y luego lo que sucedió con esta creación que en su momento fue perfecta. Y luego vamos a abordar el tema del trimestre. ¿Qué está haciendo Dios, verdad, ahorita? ¿Cómo se está moviendo Dios ahorita? ¿Qué está haciendo con la finalidad de que todo vuelva a ser
como el principio. Acuérdense, Dios se ha propuesto restaurar todas las cosas, así como las hizo en el principio. Por eso nos tuvimos que regresar a Génesis capítulo 1, versículo 1. Entonces vamos a tratar de responder las preguntas que enseña la Biblia sobre los orígenes, qué clase de relación quería tener Dios con la humanidad desde un principio, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito, por ejemplo, del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Y qué esperanza tuvieron Adán y Eva después de su caída? Esta parte es una parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? El tema de la existencia humana es la naturaleza del universo mismo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Hacia dónde nos dirigimos todos finalmente? Por eso están ahí todas estas preguntas. ¿Qué es este mundo en el que nos encontramos? Nosotros no lo escogimos, no lo elegimos. Y estas son solamente, hermanos, preguntas básicas. Podemos llamarlas preguntas fundamentales que la gente puede hacerse sin ningún problema para tratar de entender quiénes somos, para tratar de entender cómo llegamos a este mundo y cómo esto afecta la comprensión de cómo vivimos y cómo actuamos y qué debemos hacer mientras estamos aquí, ¿sí? Por eso es importante esta clase. Estas clases de estudio bíblico no son solamente para que aprendamos un poco más de las Escrituras, incluso este tema del Génesis lo hemos visto ya en repetidas ocasiones, sino para que elaboremos argumentos en nuestra mente y en nuestro corazón de una manera simple, de una manera clara, sin ningún intento de justificarlo todo, probarlo todo, explicarlo todo, porque va a haber cosas incluso del principio de Génesis que no vamos a poder entender, pero tenemos que aceptarlo por fe, porque una de dos, o lo aceptamos por fe o simplemente no lo aceptamos, ¿verdad? Entonces tratemos de no utilizar la lógica, tenemos que entender que todo fue creado por Dios y nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza por una razón, ¿verdad? Ninguno de nosotros estuvo ahí con Adán y Eva, ninguno de nosotros vimos ese evento. Hace poco escuché a alguien que preguntaba, bueno, entonces, si Adán y Eva nacieron de la tierra, no tenían ombligo, pues no vamos a ponernos a cuestionar esas cosas, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de que nosotros debemos creer por fe lo que el Señor está haciendo, ¿sí? Muy bien, vamos a regresar entonces a nuestra parte bíblica. Se van a quitar esas preguntas que están ahí, les digo al ratito, si quieren con la repetición las pueden copiar, y si no, van a ir apareciendo conforme vayamos avanzando en el tema, así que no te preocupes, van a ir apareciendo conforme vayamos avanzando en el tema. Dice el Salmo 33, versículos 6 y 9, y vamos a ver la pregunta que dice, ¿qué es este mundo en el que nos encontramos sin haberlo elegido? Bueno, dice, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos fue hecho por el aliento de su boca. Ahí está lo que veíamos ayer en el discipulado en la noche, el poder de la palabra de Dios. Dice, porque Él dijo, fíjate esta frase, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Bueno, no hay razón para que nosotros justifiquemos o tratemos de tratar de entender esto. Simplemente el mandato de Dios a través de su palabra. Entonces, ¿cómo podemos contestar esa pregunta de qué es este mundo el que nos encontramos sin haberlo elegido? Pues Dios lo creó, Dios lo eligió, hay un propósito. ¿Qué significa incluso que Dios nos haya creado a su imagen? ¿En qué medida somos hechos a su imagen? Vayamos pensando estas cosas, ¿verdad? Porque acuérdate que el punto número 1 y 2 habla no solo de que Dios es el creador, sino que nos creó a su imagen. De Isaías 40:26, mira qué bonito pasaje de la Escritura, como dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Aquí ya nos habla a nosotros a pensar, a reflexionar, a tratar de entender y de preguntarnos a nosotros mismos. Dice, Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, refiriéndose al sol, a la luna, a las estrellas, al universo, ¿verdad? A las maravillas del Señor en el universo. Y luego dice otra vez, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¡Wow!
O sea, estamos viendo que estaba en la mente y en el corazón de Dios crear estas maravillas que están a nuestro alrededor, toda esta creación tan maravillosa que estamos viviendo, ¿verdad? Dense el tiempo en las mañanas temprano para salir y ver el amanecer, ver cómo el sol va saliendo. Hay algunas, en esta época de, antes de que empiece el verano, aunque dicen que ya inició por ahí, ¿verdad? Este, eh, alcanzamos a ver de un lado el sol y del otro lado alcanzamos a ver todavía cómo se refleja la luna, aunque el cielo ya está azul, alcanzamos a ver la maravilla de la luna, ¿verdad? Bueno, nada más la vamos a ver si nos levantamos temprano, a la hora del amanecer, desde un ratito para verlo, o al anochecer. Hay veces que mis hijas nos escriben, ¿ya vieron la luna? O nos mandan una foto, ¿no? Para que salgamos y veamos las maravillas de Dios. Bueno, y el mismo Isaías 40, hablándonos de esto, nos dice en el versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra? Los confines de la tierra. Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, el entendimiento de Yahweh, no hay quien lo alcance, o sea, no hay quien pueda comprender, quien pueda entender. Entonces, estas preguntas no son preguntas necias, pero son preguntas que nos permiten reflexionar que hay cosas que no podemos preguntarle a Dios, porque Él en su infinita y grandiosa sabiduría y por amor a nosotros y para bendición de nosotros las creó, para que nosotros ahora las disfrutemos, ¿no? Y entonces nos vamos hasta Hebreos capítulo 11, versículo 3, en el Nuevo Testamento, donde dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, otra vez vean, por la palabra de Dios, nada de que fue un bichito que estaba en una gota de agua y de ahí se empezó a multiplicar de tal manera que se empezaron a juntar las células y de repente pues le salieron piecitos y salió del agua, nada de eso, ¿verdad? O sea que primero éramos unos renacuajos y después ya salimos a saltar y a brincar en la tierra, claro que no, ¿verdad? Todo lo que Dios creó, dice ahí, por fe, tenemos que entender, por eso dice entendemos, el apóstol Pablo dice, haber sido constituido el universo, pero vean, por la palabra de Dios, nada de que vino un Big Bang y que se empezaron a mover todas las fuerzas del universo y haciendo una gran rueda y de repente empezaron unas a otras a pegarse, a colisionar y explotar y entonces de repente la Tierra pues salió volando y llegó hasta el lugar donde se encuentra y como estaba dando vueltas empezó a enfriar. Hermanos, todo eso es pura teoría y yo voy más allá, todo eso es pura fantasía. Es más fácil creerle a Dios que creer lo que nos está tratando de enseñar el hombre de cómo es que surgió el universo, ¿sí? ¿Me explicó? Ahora, de modo, dice el versículo 3, que lo que se ve, lo que ahora vemos de la creación, fue hecho de lo que no se veía. Es que antes no existía y después existió. Acuérdense que cuando estudiamos Génesis, si más no recuerdo, les enseñé acerca de la palabra bara o bará, que es la palabra crear y que viene precisamente ahí en Génesis, cuando dice, en el principio creó Dios, bará Elohim, en el principio bará Elohim, dice en hebreo. Pero ¿sabes qué significa bará o bara? Significa crear de la nada, crear de la nada. O sea, no había nada, y nada entiéndase como nada, ¿verdad? No cuestionemos eso. Pues de la nada, en el principio, Dios creó. Bara. Dios creó. ¿Sí? Y por eso dice, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Fíjense cómo el apóstol que escribe aquí en Hebreos capítulo 11:3 entiende perfectamente cómo está escrito en el libro de Génesis, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No existían, no existían, Dios los creó. Entonces, el punto número 1 para nosotros en esta mañana nos habla de eso. Los cielos, Salmo 19:1, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Sí? Y entonces, Dios es el creador,
de toda la tierra. Punto número 1. Pregunta número 2. ¿Por qué estamos aquí? Aparece ahí arriba la pregunta. Quedó un poquito encimada de la otra. ¿Por qué estamos aquí? ¿Sí? ¿Por qué estamos aquí? Ya vemos que Dios es el creador de toda la tierra. Ahora vamos a ver cómo Dios nos creó a su imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen, Génesis 1:27, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Según este relato del Génesis, el Señor creó a su imagen algo, ¿verdad? Y fue precisamente el ser humano. Ahora, ¿qué nos dice esto? Mira, todo lo que podemos decir, déjame regresar tantito, perdón, aquí, además a Génesis 1:27, para que no nos distraiga la pantalla. A ver, todo lo que podemos decir, hermanos, es que en nuestra naturaleza física, fíjate, como seres humanos, nuestra naturaleza física, número 1, nuestra naturaleza mental, número 2, y nuestra naturaleza espiritual, número 3. Estas son las formas o la manera en que Dios creó al ser humano a su imagen. Es decir, nosotros tenemos naturaleza física, como los demás animales, en este caso nosotros como seres humanos, pero nos diferenciamos por ser hechos a imagen de Dios en que también tenemos naturaleza física, mental y espiritual. Y esto se refleja de alguna manera en el Padre Celestial, ¿verdad? Claro, hay todavía mucho de Dios, ¿verdad? Que está envuelto en misterio, al menos para nosotros. Sin embargo, la Biblia, cuando la leemos, nos enfatiza esos aspectos espirituales, psíquicos, o sea, que tienen que ver con la mente, ¿verdad? Por eso son físico, mental y espiritual. Y todo esto tiene que ver con nuestra personalidad. Somos personas, fuimos creados en forma personal por nuestro Dios, ¿sí? Y todos estos aspectos de nuestra personalidad, el aspecto físico, el aspecto mental y el aspecto espiritual, los podemos desarrollar y los podemos mejorar, ¿sí? Por ejemplo, los que estamos un poquito gorditos, pues tenemos que mejorar ese aspecto físico. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues cerrando la boca, ¿verdad? No comiendo tanto y haciendo ejercicio. Y de esa manera empezamos a bajar de peso, nuestros órganos van a empezar a trabajar de una mejor manera y físicamente estamos desarrollándonos y mejorando de una mejor manera. ¿Cómo podemos el aspecto espiritual y el aspecto mental también renovarlos, ¿verdad? Y desarrollarlos y mejorarlos de la misma manera, en la singularidad de la mente humana, que nos permite tener esa relación con Dios, ¿verdad? Algo que no tiene el resto de la creación, al parecer, ¿verdad? No, o que no puede ser, ¿verdad? Es decir, la comunicación, por ejemplo, que tú y yo tenemos con Dios, quizá la luna o las estrellas no la tengan con el Señor. Quizá sea de otra manera, no lo sabemos. Pero aquí en este relato peculiar, y así como estamos leyendo, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, nos permite entender que nosotros podemos ser transformados física, como el ejemplo que les ponía ahorita, mental, ¿verdad? Y espiritualmente. Mentalmente, ¿cómo? ¿Cuáles son aquellas cosas con las que llenamos nuestra mente? A ver, piénsalo. ¿Qué tipo de programas vemos? ¿Qué tipo de imágenes dejamos entrar en nuestra mente por medio de nuestros ojos? ¿Qué tipo de pláticas por medio de nuestros oídos? ¿Qué tipo de alimentos? Como ya lo vimos, estos no van a la mente, ¿verdad? Pero dice por ahí, cuerpo sano en mente sana y mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? O sea que todo esto tiene que ver también, ¿verdad? Entonces, fíjate qué bonito es pensar esta porción de las escrituras. Por eso hay que regresar a ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Si Dios nos hizo de su misma sustancia, nos hizo Adán y Eva iguales desde el principio, nos puso juntos en una relación especial con Él. Tuvimos la misma oportunidad de desarrollar nuestro carácter como lo tuvo Adán y como lo tuvo su compañera Eva. Por eso Dios mismo le dio a Adán una compañera, le dio una ayuda idónea para él, ¿verdad? O sea, alguien que correspondiera precisamente para él, para que fuera su compañera, ¿verdad? Para que hubiera amor, hubiera empatía, simpatía también. Y bueno, ahorita voy a poner una frase por ahí muy interesante que ustedes conocen. Déjenme
regresar al pasaje bíblico. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Vean esto. Les puse ahí algunos versículos de la Biblia. Dice, para que recordemos los momentos de la creación, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego dijo Dios, ¿hay expansión? Y bueno, ya sabemos que hubo expansión de los cielos. Luego, dijo también Dios, versículo 9, júntense las aguas. Luego el 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra. Entonces Dios separó las aguas, se quedó la tierra seca, la tierra empezó a producir. Versículo 14, luego dijo Dios, haya lumbreras. Luego el versículo 20 dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes también y los grandes monstruos marinos. Todo eso, ¿no? Es como un repaso. Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra también seres vivientes. Entonces, tanto las aguas produjeron sus propios seres vivientes, seres de las aguas, ¿eh? De las aguas. Y luego la tierra produjo sus seres vivientes. Y luego llegamos después de este versículo 24. ¿Y por qué estoy tomando en cuenta todos estos versículos? Porque quiero que entendamos una cosa. Nosotros somos la corona de la creación. Llegó el momento en que Dios creó todo esto y primero Dios puso todo eso para que cuando Dios creó al hombre o creara al hombre, nosotros pudiéramos encajar perfectamente en la sabiduría y en lo que Dios estaba creando en ese momento, ¿verdad? Déjeme, le doy entrada a Eddie. Muy bien, ya estamos ahí. Entonces vean lo que dice Génesis capítulo 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora fíjense bien, quiero que vean cómo aparece a un lado todas esas frases subrayadas. ¿Cuáles son? A lo mejor te diste cuenta cuando las fui leyendo. Dijo Dios, dijo Dios, dijo también Dios, después dijo Dios, dijo luego Dios, dijo Dios, luego dijo Dios. ¿Ya te fijaste? Todas las veces que hubo creación fue porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, Dios lo hizo. Mira, me salió frase. ¿Qué tal? Si Dios lo dijo, Dios lo hizo. Póngale ahí que yo hice esa frase porque me salió ahorita del corazón. Ay, sí. Oigan, pero así de sencillo. Fíjate cómo la palabra de Dios es tan viva y tan eficaz como hemos leído ahí en Hebreos 4:12, que ahorita nos está permitiendo ver al ir analizando. Por eso es bien importante siempre que estudiemos la Biblia, tener un lápiz, tener un cuaderno, hacer anotaciones, hacernos preguntas, porque es la mejor manera de aprender la Biblia, no se te olvide. Por eso esta es una escuela dominical, ¿verdad? Bueno, dominical porque es el domingo, ¿verdad? Si le hiciéramos el sábado sería sabática o sabatical o no sé cómo llamarla, o si le hiciéramos otro día, pero no tanto eso, sino la enseñanza, lo que estamos aprendiendo y cómo lo estamos aprendiendo. Y en este versículo 26 no podía faltar. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando Dios con todos los seres que hay en los cielos, que están ahí con Él, ¿verdad? Los ancianos, los ángeles, miriadas y miriadas de ángeles que estaban presentes con Él en la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Luego dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Voy un poquito rápido porque la clase de hoy está un poquito larga, a lo mejor la vamos a alargar un poquito. Y Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Con la misma palabra y con el mismo aliento de su boca que Dios creó todas las cosas, también le da al hombre en su nariz aliento de vida. ¿Y qué dice la Biblia? Y en ese momento solamente fue el hombre un alma viviente o un ser viviente, ¿verdad? En el hebreo original la palabra ser es la palabra nefesh, que significa alma. Fue el hombre un alma viviente, ¿sí? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Aquí le vamos a dar ahorita espacio también a la mujer para que se sienta también hermosamente creada por nuestro Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por la mujer, o sea, por todas las mujeres, obviamente, y porque fueron creadas para ser también ayuda idónea. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Incluso como hombres, tenemos que entender
la maravilla de la mujer, ¿sí? En el sentido de que mientras yo como hombre ande solo por la vida, estoy incompleto. Y hay muchos hombres que no entienden eso, ¿verdad? Y se separan de sus esposas, de sus mujeres, o las tratan mal, o qué sé yo. Es triste ver cómo el ser humano, en este caso los varones, no entendemos la importancia de que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y no le creó otro hombre, ¿verdad? Como dicen los homosexuales que no hay que darle, el amor es el amor, nada, que ni hizo una mujer para otra mujer, no. El Señor creó el hombre, vio que no era bueno que estuviera solo y entonces le creó una ayuda idónea para él, ¿verdad? Así que la mujer siéntase gozosa, porque fue creada también con un propósito por parte del Señor, ¿verdad? A veces ese propósito no se cumple, pero no es por culpa de la mujer, sino por culpa del pecado del ser humano. Y yo lo veo más hacia el ser humano varón, ¿verdad? Que es capaz de abandonar a su mujer. No, al contrario, gozarnos por la bendición de la creación de la mujer, como lo estamos viendo aquí. Entonces, Génesis 2, 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Vamos a ver cómo lo hizo. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Bueno, ¿qué Dios no es tan poderoso que pudiera haber agarrado otro puñito de tierra y haber hecho a la mujer? ¿A poco no? Así de fácil, pues ¿para qué se molesta Dios en hacer una operación quirúrgica en ese momento? Agarró al hombre, lo durmió, no sé si usó anestesia o qué, pero lo durmió y le quitó una de sus costillas y luego volvió a cerrar la carne. O sea, literalmente el Señor es un cirujano y hizo una cirugía en el hombre. ¿Y por qué mejor no hizo a la mujer también de otro puñito de tierra? Bueno, vean, y de la costilla que Yahweh Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y aquí viene este comentario, lo tenía que decir, y con este comentario le damos también a la mujer el valor que la palabra de Dios le da. Mira, este comentario está interesante, dice, Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondiera, una persona digna y apropiada para ser su compañera, eso es lo que significa idóneo, y que podía hacer una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán, para significar que ella no debía dominarlo como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada o pisoteada bajo sus pies como un ser inferior, no, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, esto es importante, como su igual, para ser amada y protegida por él. ¿Eh? Por eso también las viudas, por cierto, tienen especial lugar en el corazón de Dios. Ustedes se han dado cuenta en toda la Biblia lo que hemos leído acerca de las viudas, cómo hasta viene en la ley de Moisés, y luego también los que ya lo hemos leído en el Nuevo Testamento, cómo Dios manda a las iglesias que nos enfoquemos también en las viudas y en los huérfanos. ¿Se han fijado? Pues ¿por qué? Porque precisamente en el corazón de Dios desde el principio, acuérdense, estamos desde Génesis, Dios le da la importancia a la mujer desde ese punto de vista tan importante, ¿verdad? Bueno, este es un bonito comentario que otras veces no es bíblico, obviamente la Biblia no enseña esto, es un comentario, no vayan a decir que la Biblia dice que por eso Dios sacó de la costilla a Eva, ¿verdad? Para tenerla cerca del corazón, no, eso ya es poesía, alguien por ahí lo dijo, ¿verdad? Pero este comentario lo escribí y quise que estuviera ahí para nosotros en esta mañana para darle esa importancia. Ven, entonces en el punto número 1 y 2, Dios nos creó a su imagen y Dios es el creador de toda la tierra. Vamos al punto número 3. Y ahí está la pregunta que vamos ahora a contestar. Ya vimos por qué estamos aquí. Ya vemos que Dios escogió este lugar, ¿verdad? Para que estuviéramos aquí. ¿Sí? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Esto es fascinante. Y de verdad, tú ahorita, hermano y hermana, tienes que sentirte súper bendecida y bendecido por Dios. Y los bendijo Dios. Y les dijo, les dio órdenes. Ahora, esta bendición fue pasando, ¿verdad? De generación en generación. Antes de que terminemos de leer el versículo 28, ve lo que dice Génesis 9:1. Las mismas palabras que se les dieron a Adán y Eva,
Dios se las da a Noé después del diluvio. Bendijo Dios a Noé y bendijo Dios a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Bueno, ahorita vamos a leer eso, ¿sí? Y luego, vamos rápidamente a un pasaje del Nuevo Testamento que está en Efesios capítulo 1 del 3 al 5, véanlo. Y vamos a ver acerca de la bendición de Dios que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Elohim, nuestro Dios Yahweh, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en él. Fíjate desde cuándo nos bendijo, antes de la fundación del mundo. Y es que en el corazón y en la mente de Dios estaba bendecir a toda la humanidad, y eso no ha cambiado. Por eso, a pesar de que entró el pecado, también entró el segundo Adán, que es Jesucristo, el Mesías, el escogido, el ungido de Dios, para que a través de él y por la fe en él tengamos la salvación, como estudiábamos también ayer, ¿verdad? La salvación que viene a través de la palabra, lo estudiábamos ayer en la noche en el discipulado. Y luego vean qué dice la segunda parte del pasaje. ¿Para qué? Porque estamos hablando de para qué estamos aquí. ¿Para qué nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Subráyalo, anótalo, grábatelo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado desde los tiempos antiguos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Contestamos, para que Dios y la humanidad estemos juntos en amor. Ese es el punto número 3. Y para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, otra vez juntos, en amor. Ahora, lo bonito de todo este pasaje que estamos leyendo es que está hablando a la iglesia, está hablando al creyente o a los creyentes, es decir, está hablando, ¿sí? En tiempo, no en tiempo, sino en plural, es decir, a todos. No se está refiriendo a una sola persona en particular, sino se está refiriendo a todos. Y luego vean lo que dice Isaías, capítulo 49, versículos 4 y 5. Vean en la mente y en el corazón de Dios que hay de acuerdo a este profeta. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Yahweh y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Yahweh, el que formó desde el vientre, el que me formó, desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Yahweh y el Dios mío será mi fuerza. ¿Sí? Es decir, somos importantes para Yahweh. Él nos formó desde el vientre para que seamos sus siervos, para que vivamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Él tiene un propósito. ¿Para qué estamos aquí? Para que Dios y toda la humanidad esté juntos en amor, pero la tristeza es que no toda la humanidad ahorita está en amor y nosotros tenemos que esforzarnos para llevar el evangelio a toda criatura, para que así todas las personas lleguen al conocimiento de la verdad en amor. ¿Sí? Ese es el primer para qué. ¿Sí? Y luego vean lo que dice, nos quedamos pendientes en Génesis 1:28, cuando les dice a Adán y a Eva, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven o se arrastran sobre la tierra. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Para que Dios y la humanidad estén juntos en amor, pero también para otra cosa, para que gocemos de los beneficios de todo lo creado por Dios. De hecho, vean, ahí les estoy poniendo también este pasaje
en la Nueva Traducción Viviente. Es decir, este Génesis 1:28 se los doy primero como viene en la 60 y luego la Nueva Traducción Viviente dice, luego dijo Dios, los bendijo con las siguientes palabras, dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todos los animales que corren por el suelo. Eso nos dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, es claro en la palabra del Señor que la siguiente parte del para qué estamos aquí no es solamente para que Dios y nosotros, la humanidad, estemos juntos en amor, sino para que gocemos y disfrutemos de los beneficios de todo lo que Dios ha creado. Por eso vean lo que dice Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y yo le agrego, ahorita me decía a Mari antes de que llegaran a la clase, le estaba diciendo a su mamá, mamá, me voy a llevar los plátanos para que me hagas un pan de plátano. Yo nomás me lo saboreé. Y le dijo su mamá, no, porque hoy vamos a hacer otras cosas. Ay, sí. Pero ¿de qué trata eso? Del disfrute. Hermanos, se nos ha dado toda planta, se nos ha dado toda semilla, se nos ha dado todo árbol, se nos ha dado todo fruto para comer, para comer. A mí me encanta mi nieto Arturito, porque ese lo que le pongas en el pico se lo come, lo que sea, aunque no lo haya probado. Tú le das, ¿verdad?, una cebolla y la muerde para saber cómo sabe y todo, ¿verdad? Y lo más hermoso es que le gusta y se la sigue comiendo, ¿no? Entonces come de todo y tengo otros nietecitos por ahí que empiezan a hacer caras, ¿verdad? Y, ay, no, pero si nunca lo has probado y no, que no quiero y que bla, bla, bla. A ver, todo lo hizo Dios, ¿para qué? Para que lo disfrutemos. Ese es el punto número 4. Por eso dice Génesis 2:16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, y vean, mandó Dios Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, de todo árbol del huerto, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, no vamos a entrar ahorita al tema del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Pero sí vamos a dejar bien en claro cómo Dios dejó todo esto creado precisamente para que nosotros disfrutemos. Ahora, aquí también Dios, en este último versículo, solamente para dejarlo claro, está mencionando ese árbol en particular de la ciencia del bien y del mal. Pero mira, Dios, quiero que pienses tantito como Dios y tratemos de entender qué quería Él darnos a entender a nosotros. Dice, todos los árboles del huerto te mando yo que comas de ellos. Pero aquí ya le cambió, aquí lo dijo como mandamiento. ¿Ya te fijaste? Acá no lo dijo en el Génesis 1:29, no lo dijo como mandamiento. Se los hizo como una presentación. Les dijo, miren, miren Adán y Eva, he aquí, les he dado toda planta que da semilla, les he dado toda que está sobre la tierra, está todo árbol en el que hay fruto, etcétera, y todo para comer. O sea, se los está presentando, se los está enseñando. Pero acá, en el versículo 16 y 17 de Génesis 2, aquí ya Dios le presenta lo mismo al ser humano, o al hombre en particular, como qué, como un mandato. Y mandó Jehová Dios al hombre diciéndole, de todo árbol del huerto vas a poder comer, todo, come, todo. Mas, y aquí está la prueba, Dios, sabiendo que el ser humano es creado a imagen y semejanza de él mismo, prueba a Adán y a Eva. Y esta prueba, hermanos, en lugar de verla como algo malo, tenemos que ver que esta prueba le abrió a Adán y a Eva, o le brindó a Adán y a Eva, la oportunidad de poder escoger. Es decir, les dio la oportunidad Dios de que ellos ejercieran su libre albedrío. Y qué bueno, porque si no seríamos como robots, simplemente haciendo todas las cosas así como robots. ¿A dónde me muevo? Dice Dios, para acá. Ah, bueno, ahí voy para acá. Y luego, no, vente para acá. Ah, bueno, me vengo para acá. No, no, no. No somos robots. El Señor nos creó de forma positiva como también de forma negativa, porque nos dio el libre albedrío y nos está desafiando con este mandato, en este caso a Adán y a Eva, a responder ya sea positivamente o negativamente a su relación con el Creador. Porque finalmente Dios me está dando, fíjate, Dios me está dando todas las bendiciones, como ahorita aprendíamos en la predicación,
de que tenemos que reclamar esas bendiciones de Dios y no soltarlo, ¿verdad? Hasta que nos bendiga, pero habla también de nuestra relación de obediencia con Dios, porque también nos demuestra que Dios nos hizo seres libres, nos muestra que Dios nos hizo seres morales, ¿sí? Después de todo, si los seres humanos no hubieran tenido la oportunidad de desobedecer, ¿por qué el Señor se habría molestado en advertirles en contra de la desobediencia desde un principio? ¿Sí? Entonces, todo esto que hemos visto ahorita, porque estamos tratando de ver qué ocurrió, acuérdate, la clase de hoy, la primera clase de la promesa se llama ¿qué ocurrió? Y todo lo que hemos visto hasta aquí es el clímax. Estamos llegando aquí al clímax, a la parte más importante. El futuro de la raza se centra en esta única prohibición, ¿sí? No tenemos que estar preguntándonos de otras cosas. Hay un solo mandato. Aquí todavía no había 10 mandamientos ni 365 mandamientos. Todavía no. Había uno nada más y no lo pudimos cumplir. Había uno nada más. Yahweh nos da muestras de su misericordia. Él dijo, de todo árbol del huerto puedes comer. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Ya sabemos qué ocurrió. Nuestra relación con Dios, que pudo haber llegado a ser eficaz y duradera si elegimos libremente aceptar su voluntad, no fue así porque Adán y Eva rechazaron la voluntad de Dios, reclamaron la independencia de Dios, como si dijeran, no necesitamos de Dios, no necesitamos de estos cientos y cientos y cientos de árboles, yo quiero de este, del que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto trajo a nuestra vida soledad, frustración, dolor y muerte. Ay, todo iba muy bonito hasta aquí, ¿verdad? Todo estaba padrísimo hasta este punto, pero tenemos que entender qué fue lo que ocurrió, hermanos. ¿Qué fue lo que ocurrió para que podamos entender el alcance de las promesas de Dios y de la promesa de Dios, que es lo que vamos a estudiar en todo este trimestre? Y por eso dice Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, hablando al pueblo de Israel, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Se acuerdan de esos pasajes cuando lo dimos en Deuteronomio? He puesto delante de vosotros la bendición y la maldición. Y otra vez, lo mismo que le dijo acá a Adán y a Eva, lo mismo que le dijo a Abraham, lo mismo que le dijo a Noé, lo mismo que le ha dicho a toda la humanidad, le está diciendo aquí Dios, escoge Israel, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Y con esto estamos contestando la pregunta de cómo llegamos al estado en que nos encontramos. Pues cómo llegamos, que desde Adán y Eva se ha escogido la muerte en lugar de la vida, se ha escogido la maldición en lugar de la bendición. Y hemos ido por caminos incorrectos. ¿Sí? Qué tremendo y qué duro es ver esto, pero esa es la realidad de la palabra de Dios, ¿sí? Qué bueno que Dios es el creador de la tierra, qué bueno que Dios nos creó a su imagen, qué bueno que nos creó, para que Dios y la humanidad estemos juntos en su amor, y nos creó para que gocemos de los beneficios de todo lo creado, de la naturaleza, ¿sí? Pero recuerda, el pecado trajo problemas al ser humano. Y este es el último punto de la clase. Solamente lo vamos a recordar, pero la serpiente era astuta, Génesis 3 del 1 al 3, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Vean, otra vez, acabamos de ver todo lo que Dios nos dice, todo lo que Dios nos manda. Y así llega la serpiente diciendo, con que Dios te ha dicho. Hasta estoy usando la voz así medio serpentera. Fíjate qué horrible, ¿no? ¿Cómo es capaz Satanás de hablar y nosotros de hacerle caso? Peor tantito, ¿sí? Dice Satanás, no comáis de todo árbol del huerto. Eso es lo que Dios te dijo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer.
Hasta eso Eva no contestó tan mal, entendió más o menos lo que Dios le dijo. Todo árbol es para comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, del árbol del medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahí está, ¿verdad? Bueno, ese ni le tocaréis se lo agregó esta Eva porque no estaba escrito ahí en lo que Dios le dijo a Adán y Eva en los versículos anteriores, ¿verdad? Ahí en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Pero entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y ahí empezó el engaño, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos, fueron tentados con eso, sabiendo el bien y el mal, sabiendo el bien y el mal. Pero ¿qué necesidad había si ya los seres humanos habíamos sido creados a imagen y semejanza de Dios? Ya éramos la corona de la creación, ya había sido todo creado para nosotros. ¿Ven por qué Dios quiere restaurar todas las cosas a como estaban antes? ¿Por qué Dios no va a tener un reino celestial, sino va a ser un reino aquí en la tierra del universo? Porque Él quiere restaurar, Él quiere que todo vuelva a ser como estaba al principio, antes de que el pecado y la muerte entraran. Por eso al final de los tiempos dice que la muerte y el pecado irán al lago de fuego, ahí en Apocalipsis. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, dice, porque las cosas viejas pasaron. ¿Eh? Entonces Dios va a restaurar todo eso. Bueno, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, o sea, fue tentada, se le abrieron sus ojitos, tomó de su fruto y comió, y también le dio a su marido, el cual comió así como ella. Y luego viene la parte, el difícil, ¿no? Y oyeron la voz de Yahweh Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Tan bonita relación que tenían, sin embargo, el pecado los llevó a esconderse, a tener temor de Dios. Por tanto, Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este hombre es Adán, y por el pecado entró la muerte, esto es por el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado trajo problemas al hombre. Y viene la última pregunta. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos todos finalmente? Bueno, dice Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Y aquí viene la respuesta a esa última pregunta. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por el mensaje de su palabra. Fíjense qué maravilla la palabra del Señor para nosotros en esta primer clase del día de hoy. Déjenme detener la presentación para que podamos comentar algo si ustedes quieren y que se quede ahí grabado en nuestra clase. ¿Qué les parece todo esto que vimos hoy? Digo, contestamos todas esas preguntas que dijimos eran muy importantes. Y fíjate, sí nos dio tiempo, discúlpeme que hoy parece que hablé un poquito como tarabilla, iba yo rápido, ¿verdad? Pero era para tratar de ver toda la clase y que no se nos pasara ninguno de los versículos bíblicos tan importantes. Es la 1:03, así que estamos a muy buen tiempo para terminar. ¿Cómo te sientes después de haber escuchado toda esta clase? ¿Qué tipo de sentimientos hay en tu mente, en tu corazón? A ver, ¿qué nos puedes compartir? Que se quede aquí grabado en la clase para que cuando otros la vean también lo entiendan y se lo compartamos. ¿Alguien quiere compartir algo? O quizá te gustó algún versículo que no le habías prestado especial atención y hoy te llamó la atención. Nada más prende tu micro.
Nada. Somos robots entonces. A ver. Buenos días, buenas tardes, hermano. Hola, hermana, ¿cómo A estás? mí a mí me gustó el de Efesios, el versículo de Efesios 1, ¿Mm? que vimos del 3 al fue Efesios 1 del 3 al 5, Sí, donde dice que yo tengo esta versión, la de Reina Valera. adelante, sí. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se oye? Claro, se oye perfectamente. No. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor y habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ajá. Y ahí en el versículo 4 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Así es. Así es. Y Él nos hizo sus hijos, nos adoptó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¿Verdad? Entonces, Él primero Él ya nos había escogido desde antes y ahora sí que formaba toda la creación, todo Ajá. lo que ya después hizo para nosotros. Así es. Él ya primero nos había, yo le entiendo así que Él ya había planificado nuestra existencia y después hizo toda la creación para que nosotros estuviéramos en ella y disfrutáramos de ella, ¿verdad? Así es. Un plan perfectamente concebido por nuestro Dios, ¿verdad? Nada fue hecho al azar. Nada fue, ahora voy a hacer esto, se me ocurre, como ya hice la tierra, entonces ya voy a hacer. No, ya todo estaba desde antes perfectamente planificado por Dios, ¿no? Y qué bonito, porque eso significa lo que tú dices ahorita, que tú ya estabas en la mente y en el corazón de Dios. Enrique ya estaba en la mente y en el corazón de Dios. Chayito, Gaby, todos ya estábamos en la mente y en el corazón de Dios antes de que todo esto fuera creado, ¿no? Sí. Por el amor del Señor, por su misericordia. Amén. Sí, es un pasaje muy bonito el que leímos, ¿verdad? Ese de Efesios. Sí. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más te deja esta clase que te haya gustado o algo que te haya hecho pensar? Pues que por la desobediencia, ¿verdad? De lo que estábamos leyendo ahorita, de los últimos versículos Sí. En Génesis, que bueno, por la desobediencia de Eva y de Adán, ¿verdad? Por el haber obedecido a la serpiente, llegamos hasta donde estamos. Mas, sin embargo, yo digo, pienso, que a pesar de esa desobediencia, aún todavía Dios tuvo pues su sabiduría fue tan grande que mandó a nuestro Señor Jesucristo para poder hacernos nuevamente de su poder, o sea, nos asió como quien se está desbaratando, la humanidad se está perdiendo, pero Él nos toma nuevamente por medio de nuestro Señor Jesucristo para volver a ser sus hijos. Sí, llegamos hasta donde estamos por la situación que pasó cuando Adán y Eva, mas sin embargo, Dios tiene misericordia de nosotros, que nos toma nuevamente como sus hijos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Y que fue el último versículo que vimos. Claro, sí. Entonces sí, es lamentable, ¿verdad? Es lamentable el ver de qué manera nos podemos... Yo me pongo a pensar y digo, es que cada uno de nosotros
nos podemos perder en el camino por la desobediencia, por Así el pecado que tengamos en nuestra vida. Y nos podemos así que soltar de la mano de Dios por ese pecado. Entonces, nuevamente podemos volver a Él, a tomarnos de Él por esa sangre que vino a derramar nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¿Verdad? Y que también, y que también ya estaba planeado, porque antes de ese versículo que vimos, el último de Juan 3:16, vimos el de Génesis, cuando habla con la mujer y diciéndole que de la simiente de ella nacería precisamente el remedio, vamos a llamarle el remedio de Dios para restaurar otra vez la relación del ser humano con Él, ¿verdad? Como estaba al principio. Cuando habla de la simiente que Él la heriría en la cabeza a la serpiente, ¿no? Entonces, ya también desde Génesis estamos viendo la promesa de que va a haber una restauración. Y este pasaje que leíste de Juan 3:16 incluye al mundo entero otra vez. De tal manera amó Dios al mundo, es decir, la humanidad, el ser humano, como lo estamos estudiando ahorita desde Génesis, ¿verdad? Está incluido todos. Pero sí, efectivamente, necesitamos volver a tener ese encuentro, bueno, más bien tener ese encuentro con Dios. Por eso es que el Nuevo Testamento habla de que volvemos a nacer. Por eso habla de que somos nuevas criaturas, o sea, creadas en Cristo Jesús ahora para buenas obras. O sea, ya fuimos creados nuevamente, no recreados, no, creados nuevamente, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Sí. Muy bien, excelente. ¿Quién más se anima? A ver, anímense ya. Ya Marisol se animó. Bueno, si no es así, vamos a terminar entonces nuestra clase. Eddie, qué bueno que pudiste conectarte. Espero que haya sido de bendición la clase para ti. Claro. Y ahí se quedó grabada. Ya saben que está en la página de YouTube. Cada rato la pongo ahí en el ¿cómo se llama? En el grupo de WhatsApp, así que pueden checarla. Bueno, esta clase apenas ahorita que le ponga stop se va a grabar y se tarda un ratito en subir y luego la tengo que bajar para subirla al canal de YouTube. Ahí me tardo tantito. Pero por lo pronto ya queda lista, ¿verdad? Para todos nosotros. Así que después podemos repasarla. Hermanos, pues, sí, una pregunta. Adelante, hermana. No, más. La clase de ayer en la noche también está grabada. Sí, pero no la he subido. Ah, porque no, es que a esa hora vinieron a arreglarme la computadora. Ah, muy bien. Muy bien. Y estaban utilizando el teléfono y la computadora. Pues sí, claro. No te preocupes, como quiera quedó grabada. Lo que pasa es que no la he subido al grupo, ¿verdad? A ver si en un ratito más la bajo a la computadora para poderla subir allá al YouTube. Ahorita voy y imprimo las hojas. Ok. Si no, vamos a ver la segunda parte. Ayer nomás vimos la primera parte. Bueno, y les invito entonces para que al ratito nos conectemos otra vez, ¿verdad? Nos vemos a las 8 para la lectura bíblica. Ahí vamos avanzando ya en Salmos, que es el libro más, largo de toda la escritura. Y nos vemos para ver la segunda parte y final de nuestro discipulado del día de ayer, ¿verdad? Muy bien, hermanos, pues Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere,